Bien, segunda parte de este video de operaciones con vectores. Ya vimos en la primera parte lo que es la suma y resta en forma analítica y qué pasa cuando sumamos dos vectores en forma gráfica y se arma este paralelogramo. Y ahí vemos que el vector resultado es un vector que va desde el origen de coordenadas hasta el último punto, la última coordenada del último extremo que hayamos dibujado. Ese extremo tiene que tener como coordenadas lo mismo que hayamos obtenido por la suma analítica. Al sumar el 2, 3 con el 4, 5 se obtiene la coordenada 6, 8. Acá tenemos el 6 en el eje X y acá en el eje Y. Si hacemos acá un poquito más despacio, van a ver que cae por la coordenada 8 en el eje Y. ¿Sí? Bien. Entonces, método gráfico y método analítico nos llevan siempre a la misma respuesta. Vamos a ver qué es hacer una resta entre vectores de manera gráfica, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos restar dos vectores, por ejemplo, estos que tenemos acá, tendríamos que agarrar por un lado, por ejemplo, si queremos hacer el vector b menos w, en este caso, ¿sí? Vamos a hacer b menos w, es decir, el vector 1, 6, vamos a seleccionarlo desde acá, vamos a traerlo hacia el otro gráfico, y lo llevo acá, ahí tenemos vector 1, 6, coordenada 1 en X, coordenada 6 en Y, y a eso le voy a restar W. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a traer al vector W, ¿sí? Nosotros tenemos acá vector B. Ese es el primero que hay que dibujar sí o sí, porque recordemos que la resta no es conmutativa. Entonces, sí o sí hay que dibujar primero al vector B. Y luego vamos a traer al vector W, vamos a seleccionarlo. Traer este vector, pero con una característica. Lo vamos a dibujar ahí donde termina el vector B, en el extremo de B, pero para el otro lado. Es decir, este vector lo vamos a invertir, ¿sí? Lo vamos a voltear. Vamos a hacer un volteo así. Y en vez de apuntar la flecha hacia arriba, va a apuntar hacia abajo, hacia el lado contrario. Esto que acabo de dibujar es primero B y luego menos W. Ese es menos W, entonces apunta para el otro lado. Y ahora el dibujo final que hay que hacer es un vector que vaya desde el origen de coordenadas, desde el origen del vector B hasta el extremo final de donde dibujé el vector menos W. Entonces se dibuja esto que tenemos acá. Bien, si nosotros hacemos vector B menos vector W de manera analítica sería el vector 1, 6 menos el vector 5, 2. Al hacer esa resta nos queda 1 menos 5 menos 4. 6 menos 2, 4. Entonces, este vector justamente tiene que tener esas coordenadas. Cae en la coordenada menos 4 en el eje X y en la coordenada 4 en el eje Y. Y es coherente con el gráfico, ¿sí? La realidad analítica tiene que coincidir con la realidad gráfica siempre. Bien, ahí tenemos ejemplo gráfico
de la resta entre vectores y vemos cómo coincide con la cuenta analítica. Bien. Otra operación. Vamos al producto de un vector por un escalar. Esto sería lo siguiente. Cuando nosotros hacemos producto por escalar, simplemente tomamos a un vector, llamémoslo B1, vamos a poner acá, B1 es el vector 2, 3. Y ese vector lo podemos multiplicar por el número que nosotros querramos, por cualquier escalar. Se llama escalar acá en vez de constante porque justamente el escalar le cambia la escala, ¿sí? Lo agranda y lo achica al vector. Hace un cambio de escala. Podemos multiplicarlo por 2, podemos multiplicarlo por 3, podemos multiplicarlo por menos 1, ¿sí? Por el número que nosotros querramos. Podemos multiplicar por un número fraccionario, como por ejemplo un medio. Y al multiplicar por un escalar a un vector, simplemente lo que se hace es multiplicar por ese escalar a cada una de sus coordenadas. Bien, multiplicamos por 2 a la coordenada 2 y a la coordenada 3 también por 2. Nos queda acá el 4, 6. Si multiplicamos por 3 al vector B1, nos va a quedar 6 y 9. Si multiplicamos por menos 1, nos queda el menos 2, menos 3. Y si lo multiplicamos por un medio, nos va a quedar el 1 y 3 medios, o 1,5. Bien. Ahora, ¿qué hace a nivel gráfico el producto por escalar? Simplemente lo siguiente. Si este es el vector B1, ¿sí? Ese es B1, al multiplicarlo por 2, simplemente se duplica el vector. Y eso sería el vector 2 veces B1. Lo mismo si lo multiplicamos por un medio, simplemente lo achicamos a la mitad. ¿Sí? Cambiamos la escala. Un medio de B1. Tenemos en cuenta acá, la flecha está mirando siempre para arriba, en estos casos, que sería hasta el punto 2, 3. Y al multiplicarlo por menos 1, vamos a obtener un vector que va a tener el mismo módulo, norma, longitud, distancia entre los dos puntos, pero la flecha, el sentido, va a cambiar hacia abajo. Entonces esto es menos B1. Bien. Entonces eso es lo que hace a nivel gráfico el producto por escalar. Lo achica, lo agranda y le cambia el sentido, en el caso de multiplicar, por un número negativo. Bien. Y vamos por último al tema de producto escalar entre vectores. Bien. Cuando hacemos producto escalar entre vectores, lo que hacemos es tomar a dos vectores y los vamos a multiplicar entre sí. Vamos a poner acá vector B por vector W. Vamos a poner acá el 2, 3 por el vector 4, 5. Cuando se multiplican dos vectores, el resultado no es un vector, en este caso en el producto escalar, sino que el resultado va a ser un escalar, o sea, un número. Ese número se obtiene de hacer una suma de productos de las coordenadas que tienen el mismo orden entre sí. Es decir, vamos a multiplicar primera coordenada de uno con primera coordenada del otro, más segunda coordenada de uno con segunda coordenada del otro, y así sucesivamente. Entonces acá vamos a hacer 2 por 4, 2 por 4, más 3 por 5, 3 por 5. Acá obtenemos un 8 y acá un 15. Resultado de esta sumatoria es el número 23. Bien. Así es como se hace un producto escalar entre vectores. Multiplicamos las coordenadas entre sí y hacemos una sumatoria de esos productos. Si quisiéramos hacerlo en Excel, podríamos aprovechar justamente una función que se llama suma producto para hacerlo más rápido. Entonces,
ahí aceleraríamos el proceso. Bien. Ahora, ¿qué significado tiene este producto escalar entre vectores? Este numerito en sí mismo no nos significa nada en principio. Y no hay una representación gráfica del producto escalar entre vectores. Salvo cuando el caso de obtener como resultado al número 0. ¿Sí? Si nosotros obtenemos como resultado de un producto escalar número 0, eso tiene un significado, ¿sí?, importante si graficamos los vectores. Vamos a poner un ejemplo por acá. Vamos a poner B1 por B2. Vamos a poner un vector 2, 3 multiplicado por otro vector que sea el 3 menos 2. Bien. Al hacer esta cuenta nos va a quedar 2 por 3 más 3 por menos 2. O sea, 6 más menos 6. Y esto da 0. Bien. Para crear un producto entre dos vectores de dos coordenadas y que el resultado sea 0, hay una técnica muy simple que es: elijo un primer vector cualquiera, por ejemplo el 2, 3, y pongo esas coordenadas en el orden contrario, y a alguna de las dos les voy a cambiar el signo, sí o sí. Puede ser la primera o puede ser la segunda. Si acá hubiéramos multiplicado el 2, 3 por el menos 3, 2, también nos hubiera dado 0 porque nos hubiera dado menos 6 más 6. Bien. Si hacemos el gráfico de esos dos vectores, veamos qué pasó. Dibujo por un lado este vector, el 2, 3. Vamos a ponerlo por acá. Coordenada 1, coordenada 2, coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3. Tiramos ahí una recta. Ahí tengo al vector B1. Y ahora grafico al otro, el 3 menos 2. Vamos acá, 3, y vamos hacia abajo, en el eje Y, a la coordenada menos 2. 1, negativo, y acá tenemos el menos 2. Tenemos que graficar un vector que vaya hasta este punto. Tiramos una recta ahí. Tenemos al vector B2. Entre B1 y B2, lo que va a pasar siempre es lo siguiente: si el producto está dando 0, acá lo que se va a formar es un ángulo recto, ¿sí?, un ángulo de 90 grados entre ambos vectores. Bien. Más allá de el largo que tengan los vectores, ¿sí?, podríamos tener un vector así cortito y otro vector mucho más largo, ¿sí?, pero de todas maneras lo importante es que estos dos vectores también están armando entre sí un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, si forman un ángulo de 90 grados, eso se llama igual que cuando hablamos de rectas que forman un ángulo de 90 grados entre su intersección. Entonces, los vectores son perpendiculares, mejor dicho, acá dentro de esta disciplina de los vectores, ortogonales, ¿sí? Entonces, vectores cuyo producto escalar dé como resultado el 0 son ortogonales, es decir, son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados entre sí. Esos son vectores perpendiculares. Esa es la condición de perpendicularidad. Bien. Bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte del video de operaciones con vectores. Vimos la suma y resta en forma analítica, la suma y resta en forma gráfica, el producto por escalar, de un vector por un escalar en forma analítica y forma gráfica, y el producto
escalar entre vectores de manera analítica y también de forma gráfica. Bien, nos vemos en el siguiente video donde seguiremos hablando más temas sobre vectores recta y plano.